porque de este nervio, del tronco del nervio, emergen a su vez estos otros tres nervios: el nervio oftálmico, el nervio maxilar superior y el nervio maxilar inferior. Y este es el territorio, vean aquí inclusive están con diferentes colores, de cada uno de estos tres nervios. El oftálmico, que aquí está marcado con el número 1 en romanos, la primera rama del trigémino, coloreado aquí en verde, vean, tiene todo este campo de distribución en su inervación. Desde la nariz, fosas nasales, la órbita, globo ocular y sus anexos, la frente y la parte anterior del cuero cabelludo. El nervio maxilar inferior, que aquí está marcado como el número 2 en romanos, tiene este campo de distribución. ¿Verdad? Aquí está en color naranja, toda la mandíbula superior, superficial y profundamente, igual parte de la nariz, las fosas nasales, el paladar, los dientes, encías, labios, mejilla, párpado inferior, etc. Todo ese territorio de inervación de la segunda rama del trigémino, que es el nervio maxilar superior. Y la tercera rama, aquí marcado con 3 números romanos, y vean, coloreado con amarillo, es el nervio maxilar inferior, porque este sobre todo da inervación sensitiva y motora a toda la mandíbula inferior, pero también a la parte lateral del cráneo. Por lo tanto, todo esto significa el área del odontólogo. Y ustedes, como futuros odontólogos, pues tienen que obligatoriamente aprender aquí, en primer nivel. ¿Por qué nos enseñaría más bien trigémino en quinto año? A ver. ¿Por qué no sería mejor enseñar la anatomía del trigémino en quinto año? Es una base. Porque ahí ya tienen que poner en práctica este conocimiento. Desde el tercero, cuarto, quinto año, ya no tienen que aprender, sino poner en práctica lo que han aprendido. Y por eso que, como toda la anatomía, la enseñanza es en primer nivel, aquí, donde están ustedes empezando. Así que vamos a ir desglosando la anatomía del trigémino, indicando, como ya hemos dicho, es el quinto par craneal, y como es un par craneal, pues vamos a seguir todo el lineamiento de cualquiera de los pares craneales. Hablamos del origen real, de sus núcleos del origen real, el origen aparente, el trayecto hasta su terminación, el ganglio anexo, porque tiene un ganglio importante del trigémino, luego lo vamos a ver, y las ramas, que ya hemos dicho, son el nervio oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. Además que cada una de estas ramas, por separado, a su vez tiene su ganglio anexo y también su distribución, sus diferentes ramas. Hablaremos primero entonces del origen real. Ya que este es un nervio mixto, los núcleos de origen real van a ser de dos tipos: motores y sensitivos. A ver. Como en todos o la mayoría de los pares craneales, vean, los núcleos de origen real están aquí en la profundidad de los órganos del sistema nervioso central, sobre todo pedúnculos cerebrales, la protuberancia o el bulbo, porque más abajo en la columna está la médula. Ahora aquí tenemos esquemáticamente, vean, estos son los núcleos de origen real, tanto sensitivos en color azul como motores en color rojo del nervio trigémino. El trigémino es este nervio. Aquí está desde un lado y aquí desde el lado opuesto. Empezaremos hablando de los núcleos sensitivos del trigémino, porque no es uno solo, son varios, pero como están agrupados pareciera que es un solo núcleo. Entonces vean aquí, este es el núcleo sensitivo del origen real del nervio trigémino. Esto de aquí abajo, esto es el bulbo, y esta parte voluminosa es la protuberancia. Noten que el núcleo sensitivo del trigémino está abarcando desde el bulbo hasta la protuberancia. O sea, es un núcleo bulbo-protuberancial, lo llamaremos así. No está solo en la protuberancia o solo en el bulbo, sino que abarca parte de ambos órganos, la parte superior del bulbo y la parte inferior
solo, grande, de color azul, en realidad está constituido por tres núcleos. Un núcleo inferior, que es todo esto, que llega desde el bulbo, un núcleo medio y un núcleo superior. El núcleo inferior se llama el núcleo gelatinoso, porque a la vista, cuando se hacen preparaciones anatómicas, parece una formación así blanda como gelatina. Por eso se lo conoce como el núcleo gelatinoso. Luego, inmediatamente por encima, está esto que es el núcleo medio, en toda la zona central. Y más a la parte superior está el llamado núcleo de locus coruleus, que vendría a ser la parte alta, la parte superior del núcleo sensitivo del trígeno. Ahora, de aquí vean, de estos núcleos, tanto del superior, del medio como del gelatinoso, van saliendo las múltiples fibras para formar la raíz sensitiva del nervio trígeno, que es esta. Y después ya sale a la superficie. Ahora, toda la sensibilidad que percibe el trigémino a través del nervio oftálmico, del maxilar superior, del maxilar inferior, entonces viaja primero a estos núcleos y de aquí sube hasta el cerebro para llegar al tálamo óptico. Cuando llega al tálamo y después a la corteza, nosotros percibimos los estímulos de sensibilidad. Una persona, por ejemplo, puede decir, me duele esta muela, ¿no? La tercera muela del lado derecho en la mandíbula inferior. Puede especificar el dolor. ¿Por qué? Porque de ahí va la sensibilidad por el trigémino, por el nervio maxilar inferior, a este núcleo sensitivo curvo-protuberancial, y de ahí llega al tálamo y a la corteza nasal. En el tálamo óptico, las fibras del trigémino se conectan con una parte del tálamo que se llama el núcleo lateroventral posterior. Bien, esa es la parte del trigémino sensitivo, lo llamaremos así. Y ahora veamos cómo es el trigémino motor. Aquí en este otro lado, vean, está esquematizado la presencia de los núcleos motores del trigémino, y por eso además están coloreados de color rojo. Tiene dos núcleos, y los dos, como se nota aquí, están en la profundidad de la protuberancia. Ya no es bulbo y protuberancia, solamente protuberancia. Hay un núcleo grande, este que se llama el núcleo principal, y otro más pequeñito que se llama el núcleo accesorio. Y vean, de estos dos núcleos van saliendo las fibras hasta constituir la raíz motora del nervio trigémino. ¿Por qué? Porque estas fibras van a llevar acción a los músculos, sobre todo a los músculos masticadores. Ahora, ¿de dónde le llega la estimulación para que estos núcleos envíen a su vez órdenes motoras a los músculos masticadores? También viene desde el cerebro, por un fascículo que se llama el fascículo genicular, que nace en el cerebro y se conecta con estos núcleos del nervio trigémino. Muy bien, habiendo visto entonces estos núcleos de origen real del nervio trigémino, ahora veamos el origen aparente, es decir, por dónde emergen a la superficie las dos raíces del trigémino, tanto la sensitiva como la raíz motora. Aquí volvemos a ver a los tres órganos del tronco encefálico. Vean el bulbo, que abajo se continúa con la médula, la protuberancia, que es este órgano grande, y los pedúnculos cerebrales. Fíjense, esta es la cara anterior de la protuberancia, y estas son las raíces del nervio trigémino. Como es un par craneal, pues hay un trigémino derecho y otro izquierdo. Y noten que aquí es donde emergen a la superficie, este es el origen aparente del trigémino. Así que encontramos que el origen aparente del trigémino está en la cara anterior de la protuberancia y en la parte más lateral, casi llegando a las caras laterales de la protuberancia. Y si se fijan, aquí están en cada lado las dos raíces del trigémino, una delgada y otra más gruesa, más voluminosa. ¿Cuál se imaginan ustedes que es la raíz sensitiva? ¿La delgada o la gruesa? La
y la delgada es la raíz motora. O sea que ya a una simple vista puedes saber cuál es motora y cuál es sensitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz gruesa, la sensitiva, pues recibe sensibilidad de las 3 ramas del trigemio. En cambio, la raíz motora solamente va a una de las ramas, que lo vamos a ver después. Bien, este es el origen aparente. Ahora veamos el trayecto. Una vez que vean los dos nervios derecho y izquierdo salen por la cara anterior de la protuberancia, tienen el siguiente trayecto. Aquí tenemos, vean, esta es una preparación anatómica de nuestro museo, aquí, de nuestro pequeño museo. Esta es la protuberancia, esta es la cara anterior, y aquí están, fíjense, las dos raíces del trigemio, la raíz gruesa en amarillo, la sensitiva, y la raíz delgada aquí en rojo, la raíz motor. Veremos a dónde van las dos raíces. Al comienzo van juntas, pero después terminan de diferente manera. Primero, la raíz sensitiva, vean esta, aquí está en amarillo, se dirige de la protuberancia hacia adelante, pasa por el borde superior de esto que es el peñasco del pectoral y termina, ahí cerquita nomás, en este abultamiento que se llama el ganglio de Gasser, que es el ganglio anexo al nervio trigemio. Termina en el borde posterior, en la parte de atrás del ganglio de Gasser. ¿De qué manera termina? Abriéndose como un ancho abanico, ¿no? Se va ensanchando en múltiples fibras para terminar en su ganglio, que es el ganglio de Gasser. Esta parte donde termina se llama el plexo triangular, porque tiene forma de un triángulo abierto hacia adelante. Ahí termina la raíz sensitiva. Y fíjense que de este ganglio, en realidad, es de donde salen las 3 ramas del trigemio. Este es el nervio oftálmico, este es el nervio maxilar superior y este el maxilar inferior. Ahora veamos a dónde va la raíz motora. La raíz motora al comienzo va junto con la sensitiva, pero al llegar al ganglio, vean, la raíz motora pasa por debajo del ganglio. Vean, aquí está el ganglio de Gasser, esta es la raíz sensitiva terminando del borde posterior, y vean que la raíz motora no se conecta con el ganglio de Gasser, sino que pasa por debajo, lo elude y termina conectándose solo con este nervio, que es el nervio maxilar inferior, con la tercera rama del trigemio. Y ahí termina, cerca, como el maxilar inferior sale del cráneo por este agujero, que es el agujero oval, pues la raíz motora termina uniéndose al maxilar inferior cerca del agujero oval. Como notan, de las dos raíces, la sensitiva va al ganglio de Gasser y la motora va solamente al nervio maxilar inferior. ¿Comprendido hasta aquí? Bien. Ahora hablaremos un poquito del ganglio, el ganglio anexo al trigemio, que es el llamado ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser, vean, es un nódulo más o menos grande, un abultamiento del tejido nervioso. Está formado por los cuerpos de las múltiples neuronas sensitivas que vienen tanto del nervio oftálmico, del maxilar superior, como del nervio maxilar inferior. Este ganglio tiene así esta forma como un pequeño riñón o como una habichuela. Tiene un borde posterior cóncavo, que es donde termina la raíz sensitiva del trigemio, y tiene aquí adelante un borde anterior, más bien convexo, que es de donde nacen las 3 ramas del nervio trigemio. Este ganglio está apoyado, vean, en el hueso, aquí en la cara anterior superior, este es el peñasco del pectoral, y lo hunde al hueso formando una depresión que en osteología hemos conocido como la fosita gasseriana, ¿no? De la cara anterior superior del peñasco del pectoral. En otras palabras, la fosita gasseriana del hueso no es nada más que la huella de este ganglio, del ganglio de Gasser. Muy bien. Este es entonces el ganglio anexo al maxilar superior. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es estudiar una por una las 3 ramas del nervio trigemio, el nervio oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior.
Pero antes de ver el detalle de cada uno de estos nervios, como les había anticipado, cada una de estas tres ramas a su vez tiene su ganglio anexo, porque el ganglio de Gasser es el anexo del trigémino. Pero, vean, el nervio oftálmico tiene aquí su ganglio anexo, que se llama el ganglio ciliar. El nervio maxilar superior tiene aquí este otro ganglio anexo, que se llama el ganglio de Meckel, o ganglio esfenopalatino. Y el nervio maxilar inferior tiene este otro ganglio, vean aquí se ve como un abultamiento nada más, que se llama el ganglio óptico, o ganglio de árbol. La importancia de estos ganglios es que sirven para distribuir mejor algunas ramas del nervio matriz. De tal modo que cada ganglio, tanto el ciliar, el esfenopalatino, el Meckel o el ganglio óptico, reciben ramas, es decir, tienen ramas aferentes y emiten ramas, tienen ramas eferentes. Así que de cada ganglio hay ramas aferentes y ramas eferentes. Eso me dio la aclaración para luego ir conociendo la anatomía de cada uno de estos nervios. Ahora empezaremos entonces con el nervio oftálmico, ya que debemos ver a los tres nervios. Ahora ustedes ya me pueden decir, ¿qué tipo de nervio sería el oftálmico? ¿Es motor, es sensitivo o es mixto? Sensitivo. Sensitivo, nada más que sensitivo, porque vean, está saliendo del ganglio de Gasser que está conectado a la raíz sensitiva del nervio trigémino. Por lo tanto, el nervio oftálmico es un nervio sensitivo. Este nervio va a dar sensibilidad al ojo, a la glándula lagrimal, inclusive a la acción secretora, al párpado superior, va a dar sensibilidad a la frente y a la parte anterior del cuero cabelludo. Ese es su campo de distribución. Y como ya les he dicho, su ganglio anexo es este pequeñito que está aquí dentro de la órbita, que se llama el ganglio ciliar. Ahora hablaremos entonces del origen, el trayecto y las ramas que tiene el nervio oftálmico. Esto también ya me lo pueden decir ustedes. Origen, ¿dónde comienza el nervio oftálmico? Ganglio de Gasser. En el ganglio de Gasser, ¿no es cierto? Aquí, en el borde anterior o en el borde convexo del ganglio de Gasser, como todas las ramas del nervio trigémino. Ahora les muestro el trayecto y las ramas. Vean. Tiene un trayecto muy corto, el nervio oftálmico. Sale del ganglio de Gasser, se dirige hacia adelante y entra a la órbita a través de esta abertura entre ala mayor y ala menor de los esfenoides que se llama la hendidura esfenoidal. O sea, atraviesa la hendidura esfenoidal. Pero noten que ni bien llega aquí a la hendidura esfenoidal, se divide en tres nervios, a su vez. Se emite sus tres ramas terminales. Aquí está uno, vean, este es otro y este es otro. Aquí en pleno límite entre el cráneo y la órbita. Ahora, ¿qué nervios son estos? Primero diremos sus nombres y después vamos a ver qué ramas dan y a dónde van. Este es el nervio frontal. Este es el nervio nasal. Y este otro es el nervio lagrimal. Son las tres ramas del nervio oftálmico. Bueno, ahora vamos a ver una por una de estas ramas. Primero el nervio frontal. Vean, ¿por qué se llama frontal? Porque sus filetes terminales van a la frente, ¿no? Para dar sensibilidad a toda esta zona, a la frente y a la parte anterior del cuero cabelludo. ¿Cómo va y cómo se distribuye? Es muy simple el nervio frontal. Vean, sale del tronco del nervio oftálmico aquí en pleno hendidura esfenoidal, avanza por la pared superior de la órbita, vean, llega al reborde orbitario, aquí en esta zona debajo de la ceja, y antes de salir de la órbita se divide en dos ramas nada más. El uno se llama el nervio supraorbitario o frontal externo, vean que es este, y el otro se llama el nervio frontal interno, este, aquí lo ven. El nervio supraorbitario, que es un nervio sensitivo, sale por el agujero supraorbitario y se distribuye por toda la zona anterior de la frente y del cuero cabelludo.
da sensibilidad, por lo tanto, a las diferentes capas que hay a este nivel, en la frente, piel, celular, aponeurosis, el tejido subaponeurótico, el periósteo e inclusive al hueso. Lo propio, el nervio frontal interno sale de la órbita, atraviesa por el agujero frontal interno y también cerca de la línea media se distribuye por la frente junto con el nervio supraorbital o frontal externo. Esas son entonces las dos únicas ramas que emite el nervio frontal. Ahora ya ven por qué se llama nervio frontal, porque termina en la frente. Ahora veamos esta otra rama del nervio oftálmico, el nervio nasal. Si se llama nasal, ¿a dónde va a ir sobre todo? A la nariz y fosas nasales. Ahí es donde se distribuye sobre todo el nervio nasal. Veamos, fíjense, el nervio nasal entra a la órbita y en vez de ir a la pared superior se viene aquí a la pared interna de la órbita. Por ahí va atravesando hasta llegar a terminar y salir de la órbita con sus filetes terminales. Dentro de la órbita es donde emite sus ramas colaterales y sus terminales. ¿Cuáles son? Primero, vean, emite una o varias ramas sensitivas para el ganglio ciliar, que es el ganglio anexo al nervio oftálmico. O sea, aquí es donde el nervio oftálmico se conecta con su ganglio anexo, a través de las ramas del nervio nasal. Estas ramas son sensitivas y están destinadas a dar sensibilidad al globo ocular. Luego, vean, emite otras colaterales que van directamente al ojo, al globo ocular. Y por eso estas ramas se llaman ramas ciliares largas, porque deben llegar hasta el globo ocular donde dan sensibilidad. Y a partir de aquí toda su distribución es para las fosas nasales y para la nariz. Otra colateral, vean que da, es esta pequeña rama que aquí se está perdiendo en este conducto. Este se llama el nervio etmoidal de Luska. Lo hemos mencionado en estudiando osteología cuando hablábamos de los conductos etmoidales, el etmoidal anterior, el etmoidal posterior, cuando dijimos que el conducto etmoidal posterior sirve para el paso del nervio etmoidal de Luska. Entonces vean, el nervio etmoidal de Luska sale aquí del nervio nasal y penetra por el conducto etmoidal posterior. Y atravesando ese conducto termina en el seno esfenoidal, ¿no? En la cavidad que tiene el hueso esfenoide dentro de su cuerpo, llamado el seno esfenoidal, que ya forma parte de la ampliación de las fosas nasales. Y después, llegando aquí adelante, vean, el nervio nasal termina dividiéndose en dos ramas terminales. Uno es el nervio nasal interno, y el otro es el nervio nasal externo. El nervio nasal interno, también sensitivo, entra en el conducto etmoidal anterior, el que va por delante. Y atravesando ese conducto, pues llega a las fosas nasales, tanto a la pared interna como a la pared externa de las fosas nasales. Y por último, este otro nervio terminal del nervio nasal es el nervio nasal externo. Se llama así ya porque sale a la superficie. Vean, el nasal externo sale de la órbita y termina ramificándose aquí en la piel de la parte superior de la nariz, de la raíz nasal, en toda esta zona. Pero además da un pequeño filete que llega al lóbulo de la nariz, hasta la punta de la nariz. Este pequeño nervio se llama el nervio nasolobular, por ese motivo, porque llega hasta el lóbulo de la nariz. El lóbulo es la punta de la nariz. Esa es la distribución del nervio nasal, que como ven, en parte da sensibilidad al ojo y en parte da sensibilidad a las fosas nasales y a la nariz, por eso es llamado nervio nasal. Y ahora veamos este otro nervio. Esta es la glándula lagrimal. Por lo tanto, ven este nervio que está llegando ahí, es el nervio lagrimal, la otra rama del nervio oftálmico.
El nervio lagrimal es un nervio sensitivo, vean, se dirige en la órbita por la pared externa de la órbita y termina en la glándula lagrimal, pero además da un filete sensitivo, aquí está, para el párpado superior. Ahora tiene algo especial este nervio, si ustedes lo ven, está conectado a una rama de este otro nervio, que es el nervio maxilar superior. Y esta rama del maxilar superior es el nervio orbital. Así que aquí hay una conexión entre el nervio orbitario y el nervio lagrimal. ¿Para qué le sirve al nervio lagrimal esta conexión? Porque de ahí recibe fibras secretoras. Y como el nervio termina en la glándula lagrimal, pues es esta conexión la que le permite al nervio lagrimal incentivar la secreción de lágrimas en la glándula, que para eso está dispuesta aquí en el globo, dentro de la órbita cerca del globo ocular. Por lo tanto, el nervio lagrimal emite ramas secretoras para la glándula lagrimal procedentes de su conexión con el nervio orbitario y da fibras sensitivas para el párpado superior. Esa es la distribución del nervio oftálmico y sus tres ramas: el nervio frontal, el nervio nasal y el nervio lagrimal. Y ahora veamos su ganglio anexo, este pequeño ganglio que es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar es un pequeño nódulo de unos milímetros nada más de tamaño, ubicado aquí en la parte más posterior de la órbita, por lo tanto está detrás del ojo, detrás del globo ocular. Como todo ganglio, hemos dicho, recibe ramas, tiene ramas aferentes y emite ramas, tiene ramas eferentes. Las ramas que le llegan son tres, las aferentes. Una sensitiva procedente del nervio nasal, que a su vez es dependiente del nervio oftálmico. Luego, le llega una rama motora, procedente del tercer par craneal, del nervio motor ocular común. Y también le llega un filete simpático del sistema neurovegetativo. Esas son las ramas aferentes. Y las ramas eferentes, vean, son estas: pequeños nervios que entran al globo ocular. Se llaman ramas ciliares o ciliares cortas, porque están ahí nomás para penetrar en el ojo. Por lo tanto, ya que el ganglio recibe fibras motoras, sensitivas y simpáticas, pues las ramas ciliares que van al globo ocular le van a dar inervación sensitiva, inervación motora e inervación simpática. ¿Qué músculo, por ejemplo, tenemos nosotros dentro del ojo? No los de afuera, porque los de afuera son los que mueven el ojo arriba, abajo, a la derecha, izquierda, lo hacen circular. Pero dentro del ojo, eso lo han llevado en secundaria. El músculo ciliar, el músculo de la pupila, ¿no es cierto?, del iris, que es el que hace contraer la pupila o dilatar la pupila. Y para hacer esa acción motora, pues necesita fibras motoras, que justamente le llegan del ganglio ciliar. Ahora, por lo tanto, la inervación que requiere el ojo para su función, sobre todo a nivel de ese diafragma que es el iris o la pupila, además el ojo recibe fibras sensitivas, por eso el ojo es un órgano de alta sensibilidad. Ustedes, si meten el dedo detrás de los párpados, no lo van a poder tocar al ojo como tocarían, por ejemplo, aquí en el dorso de la mano. Inmediatamente los párpados se cierran y evitan ese contacto por la alta sensibilidad. Inclusive el ojo puede doler si les entra una pequeña partícula de polvo, les irrita y les duele hasta que se eliminan con las lágrimas, ¿no? Así que esas fibras sensitivas para el ojo llegan tanto de las ramas ciliares del nervio nasal como de las ramas ciliares sensitivas del ganglio anexo al nervio oftálmico. Y también este ganglio emite ramas simpáticas para el globo ocular, para que tenga igualmente acciones reflejas el globo ocular. Una iluminación de luz intensa, por ejemplo, del ojo, hace que la pupila se contraiga y los párpados inmediatamente se cierren para evitar esa moración.
Bueno, así que esta es toda la distribución de la primera rama del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico. Ahora, antes de seguir, les hago una pregunta. ¿El odontólogo podrá poner en práctica la anatomía, el conocimiento anatómico de este nervio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hace algo de logos, de párpados, el odontólogo? No, a no ser que accidentalmente haga gotear algo del logo de su paciente, por falta de cuidado. Entonces, el conocimiento anatómico de este nervio, ¿a quién le es más útil? A un médico especialista que se llama el oftalmólogo. ¿Y por qué estamos estudiando entonces la anatomía del nervio oftálmico? Como educación informativa para ustedes, ¿no? Para que conozcan que existe ese nervio que se distribuye en tal lugar, pero que en su práctica laboral y en su práctica profesional no lo van a utilizar, pero deben conocer como todo profesional de la salud, ¿no es cierto? Porque ya les digo que en nuestro programa de anatomía hay temas que son formativos, es decir, que les sirven a ustedes para su futura profesión, y temas informativos, que les sirven como conocimiento por ser profesionales, aunque no lo van a poner en práctica, ¿de acuerdo? Y entonces, el nervio oftálmico vendría a formar parte de eso, de un conocimiento informativo, pero no formativo. De ahí que en la anatomía de esto a ustedes, por ejemplo, en un examen no les vamos a hacer preguntas sobre el nervio oftálmico. Ya de hecho les estoy diciendo, y eso no significa que no van a estudiar y nunca se van a acordar del nervio oftálmico. Dice, como no entra al examen, ni lo estudio. No vas a aprenderlo, porque hasta por cultura general como profesionales de la salud debemos saber esta anatomía. Y los temas que sí son de conocimiento formativo, pues son la anatomía del nervio maxilar superior y del nervio maxilar inferior, es decir, de la segunda y la tercera rama del nervio inferior. Bueno, como estamos retomando nuestras actividades, no quiero cansarles de